La primera pregunta para el panel es si resulta conveniente o no modificar el sistema de elección de diputados por DONT. ¿Fijaría una barrera legal y en ese caso de cuánto? Lewandowski, Marcelo. Muy buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer a quienes son mis asesores de lujo que tenemos en nuestro espacio, que son el doctor Luis María Caterina, el doctor Benito Afalo y el doctor Juan Pablo Rodríguez, que bueno, nos proporcionan una gran base importante de sustento para nuestro trabajo en esta reforma de la Constitución. Adhiriendo mucho a lo que decía el doctor Bustos, hoy solamente Entre Ríos y Chubut tienen un sistema similar al nuestro. El resto tiene casos de sistema DONT y algunos números concretos. Hoy, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, quienes hoy tienen 28 bancas tendrían 17 frente a 14 de la segunda minoría. En total, toda la oposición tendría 33 bancas si se respetara esa voluntad popular de la proporción del sistema DONT, al que nosotros creemos que si alguna vez fue el objetivo otorgarle gobernabilidad al gobierno de turno, claramente que con este tipo de elecciones no ha quedado demostrado. Y también empieza a darse, y lo hemos visto en las pujas que se han llevado a cabo, en donde aquel que obtiene las 28 bancas de diputados pareciera que tiene el derecho a gobernar la provincia, ¿no? Y muchas veces esa disputa de los consensos prácticamente ha quedado de lado y bueno, una disputa del poder concreto entre el Ejecutivo con la Cámara de Diputados que tiene las 28 bancas. Con lo cual nosotros entendemos que sí, vamos al DONT y además, en cuanto a la barrera legal, bueno, hay algunas discusiones que ustedes saben que se ha dado, sobre todo para la ejecución de la última banca, en la última Cámara de Diputados, lo que ha sido una disputa en si era sobre el padrón electoral o si los votos válidos emitidos, con distintas argumentaciones que ha habido incluso desde la Junta Electoral o desde la Cámara Electoral a la Corte Suprema. Nosotros entendemos, y bueno, hubo también quienes fuimos electos, tuvimos que pasar una barrera que era respecto al padrón total electoral. Nosotros entendemos que ante esta realidad lo ideal sería ir, por ejemplo, a un 2,5 o a un 3% de los votos válidos emitidos. Esto es una buena discusión también para dar en épocas en donde hay muy poca concurrencia a votar o mucha menos concurrencia a votar, si es sobre el padrón electoral o los que fueron a votar y se comprometieron. ¿Tienen derecho aquellos que se quedaron en la casa a tener alguna incidencia en esos votos de los que sí fueron? Bueno, esto también es para un debate. Nosotros entendemos que lo ideal sería plantear un piso de 2,5 o 3,5 o 3%, pero de los votos válidos emitidos de aquellos que claramente fueron a votar. Esto es un poco sistema DONT con una barrera y un piso. Le queda un segundo, senador. Muchísimas gracias. Excelente. Manejando los tiempos. ¿Cuál sería la edad adecuada para ser diputado, para ser senador, para ostentar un cargo legislativo en la provincia de Santa Fe? ¿Usted introduciría modificaciones? Marcelo Lewandowski. Todo el que opine en cuanto a la edad va a tener su parte de razón, porque hay mucho de subjetividad. Se puede hablar de experiencia y algunos más que experiencia acumulan almanaques. Está como aquella anécdota que contaba Perón del mariscal que fue siempre a la batalla con la misma mula durante 20 años y decía que después de 20 años la mula de estrategia militar no había aprendido nada. Se puede hablar también de conocimiento. Yo conozco gente que con primaria tiene mucho más criterio que aquel que tiene una vida universitaria, de pronto en lo que le ha dado su vida como enseñanza. Por lo tanto, se pueden expresar
un montón de situaciones en donde uno puede decir tal edad o tal conocimiento o qué le pongo como barrera. A mí me parece que la posibilidad de que así como los jóvenes pueden votar antes, así como también hay quienes hablan de baja de imputabilidad también de menores, a mí me parece que es un tema que se puede debatir. Quizás, como decía el doctor Bustos, la posibilidad de incluir una posibilidad de que sí o sí tengan que tener jóvenes en algunas listas representando. Sí, tal vez también como se da actualmente en las distintas constituciones, porque también es muy variado, hay 18, de 25, de 22, de 21. Los senadores quizás tienen otra responsabilidad y otra experiencia que caminar y pueden tener algún grado más o alguna edad más que los diputados, pero insisto, es un tema que cuando nos ponemos a discutir todos pueden tener su parte de razón en el límite o en el piso para poder establecer una edad, así que nosotros estamos dispuestos a escucharlo, a debatirlo y me parece que todos pueden tener parte de razón en torno a desde qué piso partimos, con qué edad para poder llevarlo adelante. Muchas gracias, Marcelo. Marcelo Lewandowski. Marcelo Lewandowski, atribuciones del Poder Legislativo. ¿A modificar, sí o no? Sí, por supuesto. Quiero decir una cosa respecto a todos los poderes legislativos. Me parece que estamos en un momento en Argentina en donde, por cuestiones endógenas y exógenas, no solamente la política, sino los poderes legislativos están siendo menospreciados y socavados realmente en la dimensión que tienen en un gobierno democrático. Por eso nosotros decimos que no solamente el hacer leyes, sino la cuestión de control que debe asumir la legislatura de cualquier provincia y del país es realmente muy importante. Debe tener el Poder Ejecutivo la capacidad de negociar todas esas leyes que puedan incorporar. Nosotros tenemos en este proyecto de ley, en el artículo 55, o mejor dicho, lo que se puede modificar es amplio del artículo 55 de la Ley de Necesidades, y se pueden modificar muchas cosas. Por ejemplo, en nuestra Constitución, llevar a un ministro a dar explicaciones es prácticamente imposible, salvo que tengamos el consenso de las mayorías, que generalmente, si está de acuerdo con el Poder Ejecutivo, no lo tiene. En Nación, el jefe de gabinete tiene la responsabilidad de ir una vez al Senado, una vez a diputados, todos los meses a dar explicaciones. Bueno, acá en Santa Fe, por ejemplo, este ministro de Gobierno no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Después hay una cantidad de cuestiones, por ejemplo, de los servicios públicos que podría incorporar el sistema legislativo de control de esos servicios públicos. Audiencias públicas. Vemos cómo en muchos sectores hoy están queriendo participar de la reforma de la Constitución, sectores de la sociedad, entidades intermedias, que también deberían poder expresarse y participar de audiencias públicas o de comisiones en donde se debatan esto en la legislatura. Por lo tanto, esta también debe ser una posibilidad de incorporar a este esquema que tenemos en la próxima Constitución. Y que haya una posibilidad de interpelación a ministros, no con grandes mayorías, sino que al menos con un tercio de la Cámara uno pueda tener la posibilidad de interpelar a un ministro del Ejecutivo. Así que yo creo que hay que jerarquizarlo, no solamente de adentro, con la función que cumple cada uno, sino de afuera, poner en valor lo que significa una legislatura de cualquier provincia. Muchas gracias, Marcelo. Cuarto tema, con Marcelo Lewandowski para comenzar. Vamos a hablar de la transferencia de atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo. Delegación, leyes de urgente tratamiento, decretos de necesidad de urgencia. ¿Qué introduciría el debate, senador, y en qué sentido? Lo escuchamos, por favor. Bueno, claramente que no estamos de acuerdo con delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Y esto hay que tener en cuenta porque
Hay un artículo preciso en la ley de reforma que tiene una trampa en la redacción. Dice, justamente en la cláusula democrática y republicana, se habla de limitar a los DNU. Y no existen hoy los DNU en la provincia de Santa Fe. Con lo cual, están diciendo que van a poner los DNU, pero limitados. La verdad que los antecedentes cercanos que tenemos de los DNU, fundamentalmente en Nación, no son realmente, desde mi punto de vista, por supuesto, y desde nuestra forma de pensar, lo que más realmente ha resultado con DNU que han sido vetados por la legislatura y mejor dicho, por el Ejecutivo y han sido después, no han pasado el filtro de la legislatura nuevamente, con algunas variantes que ustedes ya conocen. Hoy está en vigencia el 7023, un DNU que está transformando absolutamente todo y ni siquiera ha sido tratado en la Cámara de Diputados para ver si se lo ratificaba o se lo modificaba. Bueno, nosotros no estamos para nada de acuerdo. Puede haber situaciones en emergencias en donde hay mecanismos de tratamiento urgente que se pueden dar, ¿por qué no? Y se han establecido y se han dado en la provincia de Santa Fe. Ha pasado en el gobierno anterior de Omar Perotti. Bueno, hoy, más allá de tener en la legislatura de la provincia de Santa Fe mayoría, hay 5 ministerios que se rigen por emergencias, por tratamientos de emergencia que ha dado la legislatura, con lo cual nosotros insistimos con este concepto, fortalecer a las legislaturas, hacerlas realmente efectivas y valederas para la representación concreta que tiene el pueblo y tener mucho cuidado con esa extensión de dominios de los ejecutivos que cuando realmente se quieren llevar todo puesto lo hacen sin más y pasando por encima la representación popular que significan tanto las cámaras de diputados como las de senadores. Muchas gracias, Marcelo Lewandowski. Vamos al último tema. El acuerdo expreso para la designación de magistrados judiciales, jueces. Primero, consultar si puede traer aparejado o no situaciones de parálisis. Y segundo, cómo se da el contralor o el contrapeso con la ampliación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Senador Marcelo Lewandowski. Yo sacaría el artículo 54, inciso 5, atribuciones de la Asamblea, el no al silencio. Es decir, el gobernador lleva un cargo a la Asamblea para que lo apruebe. Si durante 30 días se callan la boca, pasó. Entonces, ha pasado que algunos personajes no son del agrado ni de la simpatía, pero tienen que quedar, entonces se callan todos la boca y se llama tácita o ficta y queda ocupando su cargo. Bueno, el artículo 83 de la Constitución Nacional dice: la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. O sea, la Constitución Nacional prohíbe callarse la boca. ¿Votá a favor o en contra? Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, sí se da y pasa un caso como el de, bueno, lo tenemos a la vista, lo que nos pasó con el tema de los jueces de la Corte Suprema. No hubo acuerdo durante tanto tiempo y cuando se metieron por decreto, ahí sí el Senado reaccionó y lo sacó. Bueno, también pensar en instrumentos que permitan una resolución medianamente rápida y satisfactoria, por sí o por no. No que quede en el limbo y si no se acuerda, si no se llega a los acuerdos y a los consensos, pareciera que hay que dejar pasar. Bueno, es cierto, hay mecanismos hoy en donde la Corte tiene con jueces, como bien me decía hoy el doctor Benito Falo, lo lógico sería que haya los instrumentos necesarios para que se apruebe o no se apruebe. Si no se aprueba, bueno, tendrá que ser el Ejecutivo el que mande otros pliegos, porque no solamente tenemos los jueces de la Corte, sino, bueno, otra cantidad de designaciones de cargos superiores del Estado. Pero, insisto, lo que yo sacaría esto de me callo la boca y el que calla otorga, es lo que tenemos en la Constitución nuestra, no puede pasar. La expresión, por sí o por no, y buscar mecanismos en donde no quede
en suspenso y en el limbo hasta conseguir los acuerdos políticos de cualquier designación. Sé que uno de los temas que más en discusión está tiene que ver justamente con la reelección, sí o no, para el gobernador de la provincia de Santa Fe. Marcelo Lewandowski. Todos los cargos, una sola reelección, pero a partir de los que juren con la nueva Constitución, a partir del 2027. Con lo cual no habría reelección con aquellos que juraron con esta Constitución. Muchas gracias. Sí, un poco cuando nosotros hablábamos del Poder Legislativo, hablábamos también de esto, ¿no? De que no sea algo que le queda, son tipos que están allá, sentados en sus bancas y que no tenga contacto con la gente. Yo creo que el Poder Legislativo debe ser eso, ¿no? El nexo más genuino de representación popular. No solamente porque lo marque la Constitución, sino porque las distintas entidades intermedias, las distintas organizaciones, un ciudadano sin estar organizado directamente con alguna organización, si quiere estar suelto como individuo, tener la posibilidad de participar de las comisiones, tener posibilidad de, por lo menos como oyente, por lo menos tener esas iniciativas populares que permitan trabajar concretamente. Tener, y esto lo hemos hablado también en respecto al control de las empresas estatales, las audiencias públicas vinculantes también de lo que dice la gente respecto a las tarifas, respecto a los servicios, porque si no es como que, bueno, vamos, hablamos, discutimos, nos preparamos y después se dan vuelta y hacen lo que quieren. Bueno, creo que esto también, esta Constitución también debe servir para dar un paso más. Nosotros vamos a proponer que las distintas comisiones que puedan trabajar en la reforma constitucional sean a cielo abierto, que la gente pueda escuchar, que pueda participar. No solamente está pensado las copias taquigráficas de las, que es un buen síntoma, copias taquigráficas de las distintas comisiones, sino que además la gente puede ir a escuchar, pueda ir a presenciar lo que dicen, lo que debatan y tenga la posibilidad de llevar sus sugerencias. Senador Lewandowski, usted planteó además que haya algunas actividades en la ciudad de Rosario propias de la Convención Constituyente. Sí. Esto es un hecho y se va a dar. Sí, nosotros en la reunión que le pedimos dos cosas al gobernador. Primero, que nosotros entendíamos una posibilidad de mayor debate y llevar la constituyente para el mes de febrero o marzo, porque además no se interponía con la legislatura, sobre todo en Santa Fe. En Nación empieza la sesión ordinaria en marzo, pero generalmente hay extraordinarias, no más que eso. Nosotros pensábamos en esa instancia, y la otra sugerencia que hicimos es que haya comisiones que también trabajen en Rosario. La del 94 en Nación trabajó Santa Fe y Paraná. Entonces, nosotros pensamos incluso abrir el juego para otras ciudades de la provincia, pero bueno, logísticamente era complicado. Y por supuesto que también, no solamente que dijimos Rosario, sino que pedimos que sean ámbitos de la Universidad Nacional. Ahí ya estuvimos tomando contacto con decano de Derecho, decana de Ciencias Políticas, que son las más afines a lo que vamos a tratar, pero bueno, rector, si usted autoriza, bueno, nosotros la sugerimos, después se verá si eso tiene razón de ser, pero me parecían dos ámbitos en donde son representativas de la comunidad. Muchas gracias a Juan Manuel Bustos, a Marcelo Lewandowski, Emiliano Peralta, a Hugo Raceto y por supuesto al rector Franco Bartolacci.